Hoy es un tema que es la palabra del título que tiene, que Dios me inspiró. Parece que fuera como no provisoria para empezar un programa, un día domingo con una expectativa muy linda, la temperatura ha mejorado, el sol radiante, pero el título del programa de hoy se llama Jerusalén que mata a los profetas. Así que pareciera que fuera muy, muy fuerte, pero yo sé que la palabra de Dios tiene el Espíritu Santo, tiene vida, y hoy el Espíritu Santo nos quiere tratar de enseñar qué significa esta palabra que Jesús lo dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que yo son enviados. Así que esta palabra la dijo Jesús. Vamos al libro de Mateo, capítulo 23, y yo voy a hacerte una reseña del versículo 1 y 2, pero después nos vamos a ir al 27. Bien, capítulo 23, versículo 1, dice así: Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Bien, así que con esa introducción, yo te leí el 23, capítulo 23, 1, 2 y 3, pero ahora vamos, los ay de Jesús, que le decía a esas generaciones de hombres, a los cuales tienen que ser afectando, y nada menos, al cuerpo eclesiástico religioso de la época en la cual Jesús le tocó vivir. Bien, que no está lejos de la realidad del tiempo presente. ¿En qué figura? Bueno, lo vamos a ver en esta mañana y veamos la gravedad de lo que el Señor estaba enseñando. Bien, mire, el ay de Dios, vamos a empezar con el ay de Dios del 23-27, y dice: Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís: si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Serpientes, generaciones de víboras, ¿por cómo escaparéis de la condenación del infierno? Y serpientes, ¿por qué? Por tanto, he aquí, yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otro azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequía, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junto a sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? He aquí, vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Bien, bueno, esta palabra, mire los términos,
serpiente, generación de víbora, ¿cómo escaparáis de la condenación del infierno? ¡Ay, vosotros, escribas, fariseos! ¡Uy, qué domingo para empezar! Bien, yo creo que tenemos que ver las atmósferas. Jesús lo antecede diciendo en el versículo primero, dice algo terrible, dice, ¿se acuerda lo que leímos en el versículo 3? Así que todo lo que digáis, todo lo que os digan los escribas y fariseos, que guardéis, guardadlo y hacerlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Entonces Jesús estaba poniendo nada menos un fundamento de conocimiento. Aquí, tristemente, yo tengo que saber que escribas eran los doctores e intérpretes de la ley, eran los copistas, eran los que llevaban nada menos la profesión de estudiar, vamos a decir, detalladamente las escrituras. Eran los que llevaban los registros y los escritos de todo lo que realmente estaba, porque los fariseos estudiaban, ¿sabe qué? Estudiaban los fariseos todo lo que era respecto a la ley, los profetas y los escritos. Entonces, se encontraban que los escribas unidos en ese pensamiento, ellos tenían nada menos, prácticamente, eran de tener, vamos a decir, luchaban ellos por la libertad religiosa. Aparte, tú tienes que saber que los fariseos llegaron a representar el judaísmo oficial de la época de Jesús. Entonces, encontramos que hay muchas características a las cuales que los escribas y fariseos tenían en la época de Jesús, que prácticamente eran los representativos del judaísmo oficial. Era nada menos los que protegían y eran los de mayor poder dentro del Sanedrín. Entonces, bueno, con esa característica, tú tienes que ver toda una estructura eclesiástica, las cuales no la vemos nosotros acá en la escritura, pero tú la tienes que ver en el espíritu, porque tú tienes que ver lo que dice en la cátedra. En la cátedra era el lugar de la sinagoga, y aún donde se hacían los concilios, y estaba el Sanedrín, todo ejecutando los señores en una posición sobreelevada de la capacidad del pueblo. Pero tristemente ellos decían qué es lo que debía hacer el pueblo, pero dice, no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Entonces, ¿cuál es la característica que debemos tener y ver en esta esencia de llamarles hipócritas, de llamarles víboras, serpientes, generaciones que tristemente dice condenación hasta en el infierno? ¿Qué es lo que dice? Que no podemos, y acá tenemos que detenernos, no podemos decir sin hacer. No podemos, por eso que el Señor dijo en su palabra, me llamáis Señor, Señor, y no me obedecéis. Entonces empezamos a entrar. ¿Qué es lo que hace a un hombre religioso? Porque si bien acá le ponen hombres como escriba y fariseo, le estaban diciendo nada menos la estructura eclesiástica del Sanedrín en la estructura religiosa, que supuestamente eran los eruditos del entendimiento de la interpretación como doctores en la ley y aún copistas y escribas, pero ellos tenían, ¿sabe qué? Una estructura que tristemente decían, pero estaban lejos de hacer. Y entonces, yo le dije en un momento que había una comparación con el tiempo presente. Y Jesús lo dejó escrito. Me llamáis Señor, Señor, pero no hacéis lo que yo os digo. Entonces, acá ahora, entonces el Señor nos habla ya no solo a los que estaban en la autoridad. Porque muchos soñamos con el Señor. Señor, si en tu nombre echamos fuera los demonios. Señor, si en tu nombre profetizamos. Pero dice el Señor que yo no os conocí. Entonces, ¿qué es lo que nos hace? No puedo ser, ¿sabe qué? Poner en práctica la palabra de Dios. Unas cosas sí porque las entiendo o me las hicieron entender de una forma. Y otras que no las entiendo, no las obedezco porque no me las... Y tampoco haces por aprender.
Así que cuando dice la palabra de Dios, por cuanto no recibís el conocimiento y desechás el conocimiento, yo te desecho del sacerdocio. Así que el pueblo no puede rechazar el conocimiento. Cuando ya no tiene la actitud de querer aprender y el espíritu enseñable activo a poder ver que Dios está en el último tiempo queriendo alinear todo lo que está desalineado, todo lo que quiere poner en rectitud y alineamiento dentro de los ordenamientos para que estén listos en las dispensaciones de los tiempos de Dios acá en la tierra, para que se una con los del cielo. Hay muchos puntos que tenemos que alinear, y es que tenemos que obedecer no parcialmente la palabra. Ay, esto sí, esto no, esto sí. No. Yo tengo que ser temeroso de Dios y entrar en las profundidades de la sabiduría de Dios, que me muestre si esto es verdaderamente lo que dice la Escritura y ponerlo por obra. Porque miren el problema que tenía. Escucharle todo, pero no hagáis como ellos, que las obras de ellos. Ellos dicen y no hacen. Entonces empezamos a ver que hay obras que muchos hombres están llevando adelante, una obra, pero no están obedeciendo la Escritura. Entonces esas obras son las que dice el Señor, mas no hagáis conforme a sus obras. Entonces, ¿qué es la característica del éxito? Tener un lugar de reunión con 200, 300, 400, 500, 800, 1000, 2000, 3000. Yo nací en un ministerio que entraban 15.000 dentro. Entonces, ¿ese es el éxito? No. El éxito, que es un mal uso de la palabra secular, vamos a decir, en Dios, lo que es agradable a la ejecución de la que Dios tiene como mayor gloria, porque sería éxito en lo secular, nosotros le estamos dando la gloria a Dios. Esa es la gloria de Dios, ese es el peso de gloria de Dios sobre las cosas que Él nos entrega para poder establecer. ¿Sabe qué? Ahí entramos en uno de los puntos más importantes. La obra, ¿a quién se la estoy haciendo? Si yo no estoy obedeciendo a la palabra, si yo no estoy poniendo los fundamentos escriturales que me pide la palabra, y porque yo junte un grupo de personas de 500, de 1000, 2000 o 3000 o 10.000, ¿usted le garantiza que va a estar preparado para la venida inminente en secreto? Bueno, eso es lo que debe estar con mayor sensibilidad y temor reverente. Eso es una señal peligrosa. ¿Sabe por qué? Porque dice, no hagáis conforme a sus obras. Las obras que Dios respalda, y vamos a ver lo que Dios está viendo en la grandeza dentro de la obediencia de lo que Dios pide. Ahora lo vamos a ver en la mañana. Bueno, continuamos en el 27, cuando dice, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejante a sepulcros blanqueados. ¿Qué pasa? Que la apariencia externa parece muy bonito, pero la gente termina estando vacía de nada menos de los elementos y fundamentos y columnas que tiene la palabra para poder levantar su casa. Yo no estoy hablando de ningún lugar físico. Usted es casa de Dios, usted es templo del Espíritu Santo, y no de vosotros, sino de Dios. Entonces vuestra casa, en la dispensación del tiempo, como administrador de vuestra casa, debe estar preparada y alineada y ordenada, y no tiene que ser un sepulcro blanqueado. Usted puede decir, ay, una sonrisita, está muy bien, pero cuando usted llega a su casa, empieza con un carácter que no está regenerada su alma, y aún con unas actitudes que totalmente antagónicas a las cuales usted dice que profesa ser cristiano. Entonces ahí le llama hipócritas. Ahí le llama a los hombres a los cuales no puedes sonreírte, está todo bien, y tu casa se está encendiendo en llama, pero no llamas del fuego del Espíritu, sino que está en el infierno. Entonces tenemos que replantar nuestra vida espiritual. Pastor, ¿por qué está exagerado? Y hoy está grave hoy la enseñanza. ¿Sabe qué? Es preferible que hoy nos queme de alguna forma y nos quiera chamuscar, pero que podamos estar preparaditos para la venida del Señor. ¿Qué prefiere usted? ¿Que yo le dé de sobre el lomo? Va todo bien, hermanito, hermanita, está todo bien. No.
hay muchos sepulcros blanqueados. Y es triste, porque está hablando de la iglesia. ¿Se da cuenta? Entonces, cuando dice la palabra sepulcro blanqueado, hay algo que me dejó terriblemente sorprendido, y yo quiero que lo lea conmigo. Seguimos en el 27, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos muertos. Escuche, hay una palabra de Dios que dice en Apocalipsis: tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Cuando no estamos en el verdadero diseño, si cuando no estamos ya preparaditos, y habrá habido dificultades, y van a haber conforme a cuando estemos llegando a la venida, que van a venir obstáculos que el enemigo no va a querer que usted llegue y esté preparadito. Pero yo le digo en el nombre de Jesús, esa lucha es para la gloria de Dios. Pero ¿qué pasa? Si esa lucha usted la está haciendo, vamos a decir, Dios está usted recibiendo nada menos de parte de Dios una gran estima. Pero tenemos que estar luchando en esa actitud. Pero si yo vivo mi vida, como dice, más por dentro están llenos de huesos muertos. ¿Sabe qué? ¿Se acuerda lo que decía en Efesios, en Ezequiel 37? Los huesos secos en gran manera, pero una cosa, que eran huesos extremadamente secos en gran manera, pero no estaban muertos. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Usted tiene que acordar que cuando hubo un acontecimiento espiritual tan grande que lo vivió Eliseo tenía nada menos una unción que le había entregado nada menos Elías sobre él para poder servir en el ministerio profético. Y empezó a servir a Dios y fue un hombre maravilloso. Tuvo nada menos el mismo testimonio que hizo Jesús en la multiplicación de los alimentos. Él lo hizo también porque la gloria de Dios estaba en Eliseo. Pero hubo un acontecimiento que un día venían a sepultar un cuerpo y vieron el ejército del enemigo y pusieron al muerto entre los huesos de Eliseo y el muerto resucitó. Entonces, acá, ¿qué es lo que quiere decir? Más dentro están llenos de huesos muertos. ¿Qué es lo que necesita la iglesia? Hombre, a la cual la voz profética no esté apagada. Cuando la voz profética está apagada y detenida y la quieren callar y anular, es cuando estás en riesgo de muerte. Y le digo por qué. Jesús dijo: ¡ay, Jerusalén, Jerusalén, que mata a los profetas y apedrea a aquellos que te son enviados! ¿Usted cree que aquí en nuestro país no ha enviado profeta a Dios para que puedan estar profetizando? Y dice la palabra de Dios en el 37 que muchos hombres han dejado establecimiento de lo que Dios estaba pidiendo. Y lo que estaba pidiendo Dios es la unicidad, es la unidad en el cuerpo, es la integración del cuerpo de Cristo en el entendimiento. Y dice la palabra de Dios, dice: ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Y no quisiste. Esos religiosos, las estructuras eclesiásticas con estructuras religiosas y mandamientos de hombre, han mutilado el cuerpo, han detenido la voz profética, han detenido el plan eterno dentro de la iglesia. Esas son las denominaciones. Y el apóstol Pablo dijo: ¿por qué te llamáis de Cefa? ¿Por qué te llamás de Pablo? ¿Por qué? ¿Está Cristo dividido? Somos cabezones nosotros. Le pusimos nombres denominacionales a todas. Ay, sí, teníamos buena intención. Las intenciones no son lo importante, son los hechos ante Dios. Son los hechos que Dios pueda estar dándole el visto bueno para que avancemos. Entonces, hay un tema peligroso, sí, más que peligroso, porque dice: ¡ay, Jerusalén! ¿Sabe qué Jerusalén significa? La visión de la paz, posesión de paz, fundación de paz, el centro de la voluntad, el centro de la voluntad perfecta. Entonces, muchos hombres se creen que está dentro de la voluntad perfecta, y es cierto, amén, pero no se le ha revelado que tiene que escuchar la voz profética.
porque el diseño puso apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para que sea levantada el cuerpo de Cristo que es la iglesia, para que sea levantada el cuerpo de Cristo que es la iglesia, para que sea levantada con poder a la estatura del varón perfecto. Pero como la iglesia no ha enseñado buscar la perfección, buscar la excelencia, pensamos que eso no era para nosotros. Y el Señor dice, sé perfecto por cuanto yo soy perfecto y mi Padre es perfecto. Entonces el pendón que te pone Dios es buscarlo, porque aquellos que caminan en el camino de la perfección, ellos me servirán en el reino de mi Padre. Pero yo lo pondré mis ojos sobre esos hombres, sobre esas mujeres, por aquella generación que está queriendo pagar un precio, pero no pueden recibir el alimento. ¿Sabe que Elías, después de haber matado los 850 profetas, mandó una cartita a Jezabel? Y tristemente el cabezón que tenía acá como rey, tristemente él tenía temor a la voz de Jezabel. Jezabel ya había formado todas sus estructuras eclesiásticas demoníacas dentro del reino de Israel. Pero ¿qué pasó? Se tuvo que esconder y dijo un día el profeta, el único, y solo he quedado yo. Y sabes que muchos predicadores dicen, mira, este se cree que es el último Coca-Cola del desierto y si habían 7,000. No es así la escritura, hermano. Es la única voz, he quedado yo, el único profeta. De 850 más los 100 que había guardado a día habían sido muertos. Muchas generaciones de profetas. ¿Sabe por qué? Por la mujercita Jezabel que estaba al lado de Acab. Así que, y le explico que no es el espiritucito de Jezabel, es una doctrina dentro de la iglesia. Ya le enseñé el domingo pasado que Jezabel es una doctrina, lo puede leer en el libro de Apocalipsis del capítulo 2, desde el 20, del 14 al 20. Y no me quiero detener, pero la voz profética lo han querido matar a Elías. ¿Qué pasó con Elías? Elías, vino un ángel y le puso una torta para comer y agua. Y dice que se dio media vuelta, comió y se durmió. Tuvo que venir el ángel de vuelta a darle nueva fuerza. Le dijo, mira qué grande camino te espera, levántate. Y empezó a correr 40 días y 40 noches. Hay alimentos que cuando entran vamos a decir, en los tuétanos de la profundidad de la unicidad del cuerpo, que es la estructura ósea de la iglesia, cuando entra a tallar ese alimento, ese hombre se levanta, ese hombre, Dios pone su espíritu sobre él, ese hombre se despierta y empieza a entender de vuelta la visión. No me puedo detener, una palabra de un demonio no me puede dejar detenido y destruido. Yo me levanto en el poder de la palabra y por eso caminó 40 días y 40 noches hasta Oreb y llegó y estuvo en la cueva. Nada menos, hay hombres que necesitan estar en la cueva. Ahí la vemos a David, que necesitó estar en la cueva. David era un hombre temeroso de Dios, un hombre que a la vez que él estaba guardado, pero tenía una unción que Dios había ungido con 9 litros de aceite. Pero que se le vinieron a reunir, se le juntaron todos los endeudados, todos los amargados de espíritu. Así que hay hombres que necesitan estar. ¿Sabe por qué necesitan estar en cueva? Y deben estar escondidos, porque si no lo matan, la voz profética había sido muerta en la generación del rey de Acab, y el rey Acab no había hecho nada para detener. Solamente un hombre maravilloso como Abdías, que dice que guardó de 50 a 50 los profetas de Jehová y le daba de comer pan y le daba de alimento y agua. ¿Dónde están esos hombres? ¿Dónde están esos hombres, Abdías, en nuestro país, que puedan cuidar la voz profética y puedan guardar el sustento de esos hombres que vienen a traerte vida entre los huesos muertos? Entonces tenemos que tener temor reverente. Sin temor reverente no vamos a aprender obediencia. Y sin temor reverente no aprendemos obediencia y no somos perfeccionados para el propósito que Dios nos llamó. Entonces, ay, si ya llaman y tirama, le dice, serpiente, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno?
Así que cuando matas la voz del profética que Dios te envía, estás expuesto al infierno. Entonces tienes que tener temor de Dios. Liderazgo de Uruguay, debes tener temor de Dios. Porque si rechazas la voz profética que Dios te envía, estás corriendo el riesgo de condenación en el infierno. Pero claro, no lo recibís porque no estás a la altura del Espíritu, de estar en consagrado, en intimidad, y no podéis discernir si esa voz es de Dios. Entonces ahí te entra el temor. No quieres escuchar una voz que Dios te determine. Dios va a determinar las generaciones de hombres y mujeres para que el pueblo de Dios pueda estar preparado para la venida inminente de nuestro Señor Jesucristo. Ay, por quien venga el tropiezo. Amado, ¿usted cree que esta palabra es para exhortarlo? No, es para traerlo cara a cara con Dios. Eso significa la exhortación, es traerlo y ponerlo cara a cara con Dios, porque Dios te va a demandar el pueblo que te confió. Entonces, es peligroso, es claro. Mire la diferencia de generaciones. ¿Sabe qué hay? Yo le digo que eso lo dejo como deberes para que usted lo pueda estudiar. Hay algo maravilloso en la Escritura que usted lo tiene que ver. Sabe que había una mujer maravillosa, una mujer como figura de la iglesia, que se llamaba en la Escritura la Tsunamita. ¿Qué pasó? Esa mujer, amado mío, dice que era mujer de los hijos de los profetas en el tiempo de Eliseo. Y dice que un día le dijo a su marido, y Tukushi Tarandinimisama, ¿sabe? Que era nada menos este hombre tan grande, tan maravilloso en la figura de Eliseo. Dice que aconteció un día tan precioso. Y dice así, yo le voy a leer a partir del 4.8, le voy a, porque si no, no nos va a dar el tiempo. Y acá yo quiero que esté atento. ¿Qué es lo que hace una verdadera iglesia ante la voz profética? Dice que pasaba Eliseo por Sunem y dice que había allí una mujer importante. Eso está en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 8. Y había una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese, y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de esta tsunamita importante a comer, nada menos el hombre, el varón de Dios, el hombre Eliseo. Y ella dijo a su marido, he aquí ahora yo entiendo que que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios, es varón santo de Dios. La mujer tsunamita le diciéndole a su marido, ahora entiendo, este hombre que pasa por nuestra casa es santo varón de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes para este hombre de Dios, para este hombre varón de Dios, un aposento de paredes, y pongamos allí una cama. Pongámosle una mesa, silla, candelero, para que cuando Él viniera a nosotros se quede en ese lugar, se quede en ese aposento. Entonces, amado de Dios, esa mujer es una mujer de una figura de una iglesia importante. Cuando tiene nada menos la revelación, la iglesia tiene revelación de que ese es un varón de Dios, ese es un varón santo de Dios. Entonces tiene que la actitud correcta de una iglesia, edificarle un lugar, un aposento alto, poniéndole una cama, poniendo una silla, poniéndole una mesa y un candelero. Todo eso era, ¿sabe qué? Porque los hombres de Dios siempre estaban nada menos con Yataraja Maranda Llama, buscando dejar asentado todo lo que ellos vivían a través de la forma que abrían la época de poder escribir. Ellos tenían la necesidad de salud, pero no era la luz para ver, sino era para escribir. Esos hombres de Dios eran temerosos. Por eso que dice la Escritura, y aconteció que un día vino nada menos Eliseo y se quedó en aquel aposento. Esta mujer, esta figura de la iglesia, le dijo a su marido,
Y ya cuando pasó el próximo viaje, ya estaba el aposento alto, ya estaba el lugar de poder contener al varón santo de Dios. Eso es una iglesia que maneja revelación. Eso es una iglesia que tiene el entendimiento que debe cuidar la voz profética. Esa es la estatura de una mujer con mayores entendimientos y que razona con el Espíritu Santo divino de Dios. Cuando tienes que discernir quién es la voz profética, entonces, ¿cuál es tu razonamiento? ¿Razonas con el Espíritu Santo divino de Dios? ¿Estás entendiendo las profundidades del Espíritu por cual esos hombres son enviados a los rincones de la tierra para poder despertar las generaciones y poder alinear a la iglesia para que estés preparada a la venida inminente de nuestro Señor Jesucristo? Recibe la voz profética. Pero no hay apóstol ni profeta. Hasta que se te revele el fundamento de los apóstoles y profetas, los evangelistas y pastores maestros llenos del Espíritu Santo son los ministros competentes del nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. Si tú rechazas el conocimiento de la palabra, Dios te rechazará del sacerdocio y aún no tendrá en cuenta a tus hijos, dice la Escritura. Y los hijos serían aquellos que tienen la responsabilidad de formarlos y equiparlos y discipularlos. Entonces, tenemos que tener temor, mucho temor reverente. Mire lo que aconteció. Y dice que entonces dijo a Giese, su criado, llama a esta tsunamita. Y cuando la llamó, vino ella a él. ¡Qué maravilla! Y le dijo Eliseo a Giesi, dile, he aquí que tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Y ella respondió, yo habito en medio de mi pueblo. Y él dijo, ¿qué pues haremos por ella? Y Giese le respondió, he aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo. Entonces, mire, amado, ¿sabe que las estructuras eclesiásticas religiosas te hacen un hombre viejo porque no te maneja la eternidad de Dios, sino que lo que solamente puede tener tu vista? Pero la vista de los ancianos se van perdiendo, la visión se va perdiendo. Así que esta tsunamita tenía un grave problema, porque las generaciones en ella no iban a poder dejar engendrado una generación en su iglesia como matriz de la iglesia, esa mujer, de poder extender nada menos en un linaje de esta mujer que era temeroso como iglesia, que era una figura de un fundamento como iglesia, que tenía entendimiento, que tenía intimidad con el amado, que tenía intimidad con el rey creador del universo. Entonces, ¿qué le dijo? Dijo, entonces llámala. Y él la llamó y ella se paró a la puerta. Y Eliseo le dijo, el año que viene de este tiempo abrazarás un hijo. Y ella dijo, no, Señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. ¿Sabe qué es lo que pasa? Mire lo que yo le digo en el nombre de Jesús. ¿Sabe que han profetas? Han profetizado en los lugares donde han estado alojados por un poco de tiempo. Y cuando ha venido una profeta, dice, mira, el profeta quiere quedar bien con nosotros y nos profetiza algo que es imposible. Y no tienen temor de Dios, que esa palabra que puede salir puede ser, ¿sabe?, efectiva si está el querer de creer, si está la fe de creer. Así que, amado mío, ella le dijo, no te burles, pero tenía fe en su corazón, tenía fe porque al año siguiente que viene, ella dice que concibió y dio a luz al año siguiente en el tiempo que Eliseo le había dicho. Entonces ella había puesto incredulidad, no. Había puesto murmuración, no. Se lo dijo de frente. ¿Por qué te burlas, varón de Dios? Soy confiado de que tú eres venido de Dios. No puedes burlarte, mi marido es viejo. Hay generaciones de iglesia que ya no creen que pueden ser engendrados por el Espíritu Santo. Mujer de Dios, mujer varona de Dios, tú has estado rechazada durante generaciones, pero no se le ha revelado a los hombres que han estado en posición de liderazgo que tú eres el vientre como figura de la iglesia, como matriz y figura de la iglesia. Así que esta mujer te tienes que identificar con ella, que aunque no pueda ser engendrada y por el varón
Dios te podrá engendrar con una palabra que engendra vida. Esa palabra que el Espíritu Santo entra y penetra en tu matriz para traer las generaciones de hombres y mujeres que está pidiendo la iglesia para despertarla y levantarla y ponerla en posición. Entonces el niño creció, pero aconteció un día que vino a su padre que estaba con los segadores y dijo a su padre, ¡ay, ay, mi cabeza, mi cabeza! Y el padre dijo a un criado, llévalo a su madre. Mire, el hijo tenía que ir donde estaba su madre. Habiéndole tomado y traído a su madre, estuvo sentado en rodillas hasta el mediodía y murió. Escúchame, qué terrible enseñanza. Esta mujer no había querido hijo porque tendría el temor de perderlo, o porque ya se sentiría también que era muy mayor para tener y poder criar un hijo correctamente como en esa época era, y poder forjarlo y formarlo y establecerlo y consolidarlo, que es parte de lo que debe hacer la iglesia. Entonces esta mujer dice que se le murió en los brazos. Alabado sea Dios. Y ella entonces, y acá esté atento por favor, iglesia, dice capítulo 4 de Segunda de Reyes, versículo 21. Ella entonces subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios, y cerrando la puerta salió. Llamando luego a su marido le dijo, te ruego que envíes conmigo a alguno de los criados y una de las asnas para que yo vaya corriendo al varón de Dios y regrese. Y le dijo, ¿para qué vas a verle hoy? No es nueva luna ni día de reposo. Y ella respondió, paz, paz. Esa es una mujer terrible delante de la presencia de Dios. Esa mujer, como figura de la iglesia, tenía a su hijo muerto, pero le dijo, paz, paz, paz. No le dijo, nuestro hijo ha muerto. No le dijo, sino que ella se dejaba ministrar por la atmósfera del cielo. Ella se dejaba ministrar por el Espíritu Divino de Dios que había engendrado a ella por medio de su hijo en la casa. Y al nada menos ese aposento alto venía la luz, venía la paz, venía el poder del Altísimo. Cada día que se alojaba estaba la presencia de Dios. Recibe la voz profética, iglesia de Jesucristo, donde te la envíe Dios. Y sabe que esta mujer dijo algo terrible. Le dijo a su marido, y ella respondió, paz. Después hizo enalbardar el asna y dijo al criado, guía y anda y no me hagas detener en el camino. Amado, hay muchas iglesias que se detienen en el camino porque no tienen diseño. Hay muchas iglesias que se detienen en el camino porque no se le ha revelado hacia dónde debe ir. Y esta mujer sabía, no hagas que me detenga en el camino, sino cuando yo te dijere. Y partió, pues y vino el varón de Dios. Esté atenta, iglesia. Segunda de Reyes 4:25, al monte Carmelo. Y cuando el varón de Dios la vio desde lejos, dijo a su criado Giesi, he aquí la sunamita. Te ruego que vayas ahora corriendo a recibirle y le digas, te va bien a ti, le va bien a tu marido y a tu hijo. Y ella dijo, bien, amado. Eso es una mujer con una estatura de madurez extraordinaria. Ella no se detiene, ella va a la fuente, a la única fuente que Dios podía traer solamente con la voz profética del varón santo de Dios. Entonces, ¿de qué dependía ella? Dependía de la voz, de esa potencia de Dios, que era la voz del varón de Dios, pero con la voz del cielo. Entonces ella, dice la palabra, qué precioso, te ruego vayas corriendo. Y ella le dijo, a la respuesta, ¿te va bien? ¿Le va bien a tu marido y a tu hijo? Y ella dijo, bien. Luego que llegó a donde estaba el varón de Dios, en el monte, se asió de sus pies. Escúcheme atentamente. Y se acercó Giesi para quitarla, pero el varón de Dios le dijo, déjala,
Déjala porque su alma está en amargura. Déjala porque hay algo que Jehová me ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado. ¿Sabe qué era? No tenía que decirle a Giezi cuando fuera al alcance: quédate tranquila que oraremos por él, por tu hijo, y Dios lo resucitará. No tenía que haber intermediario. Tenía que haber comunión directa con la voz que le iba a traer la vida. Y ella vino a los pies y se tiró a los pies del varón de Dios, reconociendo que él tenía por medio del Dios creador del universo la potencia para poder traerle vida, y vida a través de la palabra de Dios a su hijo. Esa es la generación. Esa tsunamita estaba peleando por las generaciones de hijos de hombres que tienen que nacer en la iglesia y levantarla con poder. Ella sabía lo que tenía que pedirle. Delante solo del varón de Dios santo. Y mire qué aconteció. Y ella le dijo al varón de Dios: ¿pedí yo un hijo a mi Señor? ¿No dije yo, no te burlases de mí? Entonces dijo él a Giezi: ciñe tu lomo, Giezi, toma mi báculo en tu mano y ve, y si alguno te encontrare no le salude, y si alguno te saludare no le responda, y pondrás mi báculo sobre el rostro del niño. Ay, la Shalom Maranda Yaya. ¿Y sabe qué? Dice la mujer, atenta iglesia. Entonces dice que se levantó Giezi, ya había ido delante de ellos, su casa, Maranda Yaya, y le dice: entonces, bendito Dios, dijo la madre del niño: vive Jehová, vive tu alma, que no te dejaré. ¿Escuchó? Mire lo que dijo: vive Jehová, vive tu alma, varón de Dios, que no te dejaré. Entonces él se levantó y le siguió. Y Giezi iba delante de ellos y había puesto el báculo sobre el rostro del niño, pero no tenía voz ni sentido. Y así se había vuelto para encontrar a Eliseo. Y yo le declaró, y se le declaró diciendo: el niño no despierta. Le dice nada menos Giezi a Eliseo. Y venido Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto, tendido sobre su cama. En ese aposento alto que la tsunamita había levantado para hospedar al varón de Dios, allí en esa cama estaba el hijo muerto de la tsunamita, de esa figura de la iglesia que estaba teniendo el cuidado de la voz profética y de las generaciones de hijos que iban a traer nada menos el avivamiento para su iglesia. Después subió y se tendió sobre el niño. Pero mire lo que hizo Eliseo. Entrando él, entonces cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. Dice que los dejó afuera a Giezi y a la tsunamita. La tsunamita estaba cansada del viaje. La tsunamita hasta quería llegar y entregarle todo el dolor, la amargura y la tristeza de ese hijo. Quería entregarlo y depositarlo ante Dios. Pero dice que la guardó y la dejó a ambos fuera de la habitación y oró solo. Dice que después subió y se tendió sobre el niño Eliseo, poniendo su boca sobre la boca de él, sus ojos sobre sus ojos, sus manos sobre las manos suyas. Y así se tendió sobre él, y el cuerpo del niño entró en calor. Volviendo luego se paseó como estando inquieto, de como un león enjaulado que quería verle el linaje de la tribu del león de Judá. Hombres temerosos, hombres que se engendran en un vientre de una mujer como iglesia importante, que cuida la voz de Dios enviada del cielo. Era nada menos ese león de Eliseo se movía dentro de ese aposento y se puso nuevamente, dice la escritura, y así dice la palabra, Eliseo volvió, alabado sea Dios. Entonces se puso nuevamente y el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Entonces llamó él a Giezi y le dijo: llama a esta tsunamita. Y él la llamó, y entrando ella, él le dijo: toma a tu hijo, toma a tu hijo. El
profeta había estado sufriendo delante de la presencia de Dios. No te burles de mí, varón de Dios, le dijo. Y el varón de Dios, el hombre temeroso de Dios, él le había profetizado algo que Dios le había puesto en el corazón. Pero el sufrimiento del varón de Dios hasta que su palabra se cumpliese, ese hombre estaba sufriendo junto con la tsunamita, hasta que esa generación pudiera estar levantada, despertada y puesta en pie. Él estaba cuidando también la generación de voz profética. Él le entregaba el hijo, pero en él también veía la victoria. Esta mujer importante como iglesia solamente iba a funcionar si la voz profética era efectiva, si la voz profética podía dar a los huesos muertos vida. Y Dios te dice, iglesia, iglesia de Jesucristo, iglesia y liderazgo de Dios en nuestro país, Uruguay, levántate, escucha la voz de Dios que viene del cielo. No rechaces el conocimiento. La venida del Señor está a la puerta. La venida del Señor te dice hoy, amado de Dios, sabe que este precioso varón de Dios no termina el conocimiento de esta mujer maravillosa. ¿Sabe qué? Vaya conmigo, si nos da los tiempos lo leemos. Vaya a Segunda de Reyes, capítulo 8. Dice que Eliseo le dijo a la tsunamita: mira, mujer, cuyo hijo el que había hecho vivir, diciendo, levántate, vete de tu casa a vivir donde puedas, porque Jehová ha llamado el hambre, la cual vendrá sobre toda la tierra por 7 años. Entonces la mujer se levantó e hizo como el varón de Dios le dijo, y se fue ella con su familia y vivió tras los filisteos 7 años. Escúcheme bien atentamente. Cuando habían pasado los 7 años, la mujer volvió de la tierra de los filisteos. Después salió para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Usted tiene que recordar, ¿qué quieres que hable con el rey o con el general del ejército?, le dijo Eliseo. Y ella dice, yo habito en medio de mi pueblo. Esa iglesia habitaba en medio de su pueblo. Hay iglesia que no habita en medio de su pueblo porque no lo puede contener, porque no lo puede direccionar, porque no lo puede discipular, porque no le puede dar el discernimiento del verdadero fundamento, que es lo único que hará que alcance esa estatura del varón perfecto para estar preparado en esa plenitud de grandeza con Cristo, la venida inminente de nuestro Señor. Esa iglesia, como la tsunamita, yo habito en medio de mi pueblo. Iglesia de Jesucristo, si el pueblo no está habitando en medio de la iglesia, en el verdadero fundamento, seremos responsables todo el liderazgo de las generaciones de hombres y que no hayamos preparado a la venida inminente de nuestro Señor. ¡Ay, ay, ay, Jerusalén, que mata a mi profeta que yo te he enviado! Debes tener cuidado de la voz profética. Y dice la palabra, le estoy leyendo 2 Segunda de Reyes 8:4. Y había el rey hablado con Giezi, el criado del varón de Dios. Esté atenta, iglesia. Mire qué maravilloso lo que hace el Espíritu de Dios sobre un varón de Dios. Te ruego que me cuente todas las maravillas que ha hecho Eliseo. Nada menos el rey. Esto es una figura de un hombre en autoridad maravillosa. Él estaba interesado de las maravillas que había hecho Eliseo. La maravilla que había hecho Eliseo por medio del Dios creador del universo. Esas maravillas no eran de Eliseo, sino el que iba con Eliseo. Así que quiera, cuando rechazas a Eliseo, no lo rechazas a Eliseo, no lo rechazas a Samuel. Dios le dijo a Samuel, me rechazan a mí, no te han rechazado a ti, Samuel. Me rechazan a mí, no rechaces la voz profética de la iglesia. El
Señor está a la puerta, iglesia. Y había el rey hablado con Giezi, criado el varón, y dice, cuéntame las maravillas. Versículo 5, y mientras le estaba contando al rey cómo había hecho vivir a un muerto, he aquí que la mujer sunamita, la importante, cuyo hijo él había dicho vivir, vino para implorar al rey por su casa, por su tierra. Entonces dijo Giezi, esté atento, pueblo. Giezi le dijo, rey, Señor mío, esta es la mujer. Giezi estaba viéndola entrar y dice, esta es la mujer, este es su hijo, el cual Eliseo hizo vivir. Y preguntando el rey a la mujer, ella se lo contó, ella le contó el testimonio de lo que había hecho Eliseo. Eliseo no estaba ahí, estaba Giezi, estaba el rey y estaba la tsunamita importante, pero lo importante que supuestamente tenían que entender era la voz de Dios en el profeta Eliseo. No necesitó estar Eliseo porque el poder del Espíritu Santo lo habían hecho un encuentro, a una cita divina. El Giezi contándole al rey y entrando la tsunamita por la puerta. Eso solamente lo hace Dios y lo había dicho al Eliseo. ¿Quieres que hable el rey? ¿Quieres que hable el general del ejército? Y mire lo que hizo el rey. Entonces el rey ordenó a un oficial, el cual le dijo, hazle devolver todas las cosas que eran suyas y todos los frutos de su tierra desde el día que dejó el país hasta ahora. Iglesia de Jesucristo, iglesia de Jesucristo. Cuando está la administración de la voz profética enviada por Dios del cielo, ordena todas las cosas, entra en un cumplimiento, entra a bajar las manifestaciones divinas del Espíritu Divino de Dios, que empieza a bajar un manto de protección, de dirección, de alineamiento, de consejo, para poner en posición. Dios le devolvió todo y aún los frutos de que se había ido. Esa era una mujer con un engendramiento tan grande que le devolvió hasta los frutos en 7 años. Iglesia, el Señor está a la puerta. El Señor te llama. Podamos reflexionar en este día. Amado de Dios, pueblo de Dios, liderazgo de Dios. El Señor viene. Ya, en el nombre de Jesús. Te bendecimos en el nombre de Jesucristo. Porque tú eres el único fiel. En el nombre de Jesús.